Bueno, ahí escuchamos un poquito más de la performance eh, ahí en Primitivo. ¿De qué año es esto? 2017, creo. 2017. Bien, bien, Mm. bien. Bueno, tiré un tema y a ver si recoges el guante, como dicen los amigos. ¿Qué opinás de esto, no? Porque, resumiendo la idea, muchas culturas han prevalecido sobre otras, ¿no? En procesos de que uno podría decir de dominación, a veces colonial, imperial, y esto no tiene que ver con realidades, a ver, políticas, sino que también se dan las tribus africanas o en Latinoamérica se ha dado que pueblos aborígenes más avanzados han sometido con una, inclusive el caso de los incas, ¿no? Se habla mucho de cómo sometían a los pueblos aborígenes de menor, digamos, de más jóvenes o menos desarrollados, y un proceso donde el centro nos pasa en las provincias, donde el centro discrimina al campo y dentro del campo hay otros que, un proceso y estos procesos a veces digamos, de dominación cultural, que conlleva también hábitos de consumo, ¿no? Que sabemos cómo es, ¿no? Atrás de cada hábito de consumo quizás haya alguna concepción de dominación cultural, y este debate que es tan rico. Acá yo encuentro con que la cultura afro, desde la capoeira, como, digamos, sin ser un hereje, arte marcial brasilera, el samba carioca, el samba exaltación, el samba reggae, el samba afro, ha conquistado a muchísimos jóvenes que por ahí, si uno busca un origen, dice, che, yo la verdad no tengo nada que ver con eso, no tengo familia que viene de allí, pero que nos atrae y que también determina una forma de vida y forma de ver la realidad que tiene que ver con una cultura distinta a la nuestra. Entonces, apropiación cultural o conquista o las dos cosas a la vez. Yo creo que, bueno, como te decía antes, yo no tengo pelos en la lengua para decir mi opinión, aunque a muchos no les guste, pero yo creo que es injusto pensar que es una apropiación, porque se le quita valor a la cultura que puede conquistar el mundo, desde mi punto de Bien, vista. Quiero entiendo. decir, es muy egocéntrico pensar, y te lo digo como más como europeo, pensar que hemos querido apropiarnos de lo que nos ha llegado de allí, que evidentemente lo que nos llega a veces no es la realidad, pero aún esa pequeña realidad que nos llega, es injusto pensar que es apropiado. No, es una conquista en toda regla. Una conquista, pero una conquista que ya se hizo hace muchos años, hace muchos siglos. De hecho, existe una gran parte de la población mundial, considero yo, que se basa en el menosprecio, por miedo a pensar, por miedo a poder ver que hay culturas que tienen muchos más valores humanos, que tienen muchos más valores emocionales, culturales, etcétera, 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 que lo que realmente les enraiza a esas personas, ¿no? Entonces yo creo que Entiendo. el miedo es lo que hace que podamos pensar que sí nos hemos apropiado. Sí que es verdad que puede dar esa sensación de apropiación indebida de una identidad, pero yo creo que no. Realmente ha conquistado desde el punto atractivo. Y nosotros, europeos concretamente, y también en América tenemos esa cuestión, somos consumistas. No disfrutamos de, consumimos de. Y en esta gran población que consume de tanto, hay muchos pocos que no consumimos, sino que los disfrutamos. Me considero uno de ellos. Intento no Mm, consumir percusión. Intento meterme en la percusión. Intento que me transforme cada vez que la toco. Mira, ¿ves? Voy a decir cada vez que la consumo. Error mental. Pero ves, es una cuestión de la mentalidad que tenemos en muchísimas partes del mundo. Por lo tanto, para resumirte un poco todo esto, conquista, es totalmente. como- Conquista desde un punto de vista muy sano, aunque a veces no se tenga esa interpretación. Bien, 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 claro. Sí, conquista
pero no con la idea de un conquistador que quiere someterte para que consumas lo que él produce, ¿sí? Muy bien. Sino que es una cultura que por el humanismo que trasunta, y uno cada vez que va a Bahía, y te va a pasar porque vas a ir pronto a Salvador, acordate lo que te digo, el día que Vale, estés ahí vale. te vas a dar cuenta que esa cultura que el tambor expresa tiene que ver con una forma de ser de ellos muy increíblemente humana. Es como que uno encuentra ahí una sabiduría. Yo vengo de una tradición judía, y busco, ¿no? Y digo, ¿pero dónde está? Bueno, en Etiopía aparecía, Ya, ¿no? Los judíos africanos, y la concepción religiosa del rastafarismo tienen bastante que ver con el judaísmo, y busco sí, encontrar algún totalmente. lazo por ahí, y quizás aparezca. Pero, y si no aparece, no importa, porque el valor de la cultura afro, sobre todo afro-baiana, que yo también identifico por ahí, eh, sin despreciar otras expresiones brasileras, pero lo afro-baiano tiene un valor diferencial para mí en lo personal. Y es como que uno encuentra sabiduría. Y en la bahía te pasan cosas que en ningún otro lugar del mundo pasan. El Salvador es un imán impresionante, pero que uno no pasa por Salvador sin cambiar su vida. Te cambia la cabeza, te cambia la percepción del mundo, eh, y es realmente fabuloso. Así que bueno, coincidimos en esa visión. Yo Ujú. también concuerdo en que es conquista, y que la bahía y la cultura afro-baiana nos ha conquistado desde el mejor punto de vista, porque además nos hace mejores, nos hace más humanos, más igualitarios. Yo siempre digo, cada uno tiene su visión política, ideológica, pero cuando vos encontrás el Samba Rey y Olodum, encontrás en una realidad muchísimas cosas que uno se interpreta, la inclusión social, ¿no? La musicalidad y la diversidad de un reggae, de una avenida, de un fogodum, y es compartir, y realmente es algo fascinante. Ahora, vamos a algo que vos tocaste en la charla, muy interesante, que acá es un fenómeno muy fuerte, que es cuando el tambor se convierte en una herramienta eh, de reclamo, de resistencia, que también tiene que ver obviamente con el origen del tambor en la bahía, porque son expresiones que vienen de allí, de la resistencia. Y eso se da mucho porque en muchos procesos sociales, como en Colombia, como en Chile, el tambor ha tenido un protagonismo muy fuerte en los reclamos políticos y sociales de los jóvenes, y también aparece como una herramienta fabulosa de todo el movimiento feminista, ¿no? Es decir, en Argentina, sobre todo, y también en Latinoamérica, pero en Argentina, han aparecido en los últimos años expresiones de tambor feminista, donde el tambor se convierte en un eje de reclamo muy interesante, y muy importante. Ese proceso en España se ha dado, se da. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Y ya no solo ahí, sino, por ejemplo, yo me encuentro con, por ejemplo, una revolución interna dentro de lo que es la escuela por una llamada LGTBI, incluso también. Ajá, Eh, es una manera de darle visibilidad a ese poder que han querido taponar siempre con, con una política social totalmente represiva en España, en Argentina, en Chile, en Alemania, en cualquier lugar del mundo. Taponar ese feminismo que estaba queriendo salir, esa realidad de la mujer y del hombre como valor igualitario, y luego esa parte LGTBI en la que realmente es necesario que nos entre en la cabeza que la libertad de cada uno la tiene individualmente. Entonces, se ha convertido en esa herramienta, no solo a nivel del feminismo, sino el LGTBI también. claro, claro, claro. Eh, sí, es verdad, acá en Argentina ese proceso se ha profundizado y se da muchísimo. Y por lo que vos decís, entonces en España y en Europa esto se da. Contame un poquito, a ver,
Unión Europea, salimos de España, nos vamos para Francia, Alemania. Contanos cuál es la realidad, por lo que vos conocés, obviamente, del samba reggae, del samba afro y del tambor en los demás países de la Unión Europea. Pues, por ejemplo, en Francia sé que tienen más cuidado a la hora de qué aprenden y qué es lo que dicen que aprenden. Bien, Y qué bien. enseñan y qué es lo que dicen que enseñan. Me da la sensación de que tienen ese cuidado. Igual que pasa, por ejemplo, en Alemania. En Alemania me he dado cuenta también que hay buenos maestros que no enseñan cosas que no saben, no enseñan algo sin enseñar la parte histórica de ese algo, y creo que está bastante bien. Otros sitios no te sabría decir, pero la sensación que me da desde aquí, desde España, es que se tiene más cuidado. Aunque es verdad que también hay miles de proyectos a los que yo les llamo incluso aquí en España proyectos de percusión en general, ¿no? Coges un tambor, Claro. ponte a hacerle vibrar. Sale mucho de eso, pero es verdad que siempre con la comparativa, ¿no? Por ejemplo, hay Claro. una cosa que aquí no me termina en España, volviendo a España, no me terminaba de gustar, al final lo he aceptado, que llamen batucada. Es algo que yo ya sé que históricamente, culturalmente en Brasil tiene su contexto, tiene su referencia muy concreta, y aquí se empezó a llevar ese concepto, y en toda Europa dices batucada y se entiende como proyecto de samba reggae, proyecto de samba afro, timbalada, etcétera. Pero no es esa la idea, y ese es el pequeño menosprecio que se le da a la parte cultural, creo que se pierde en toda Europa. Pero sí es verdad que creo que tienen más cuidado en qué y cómo lo hacen en otros lugares de Europa más que en España. Siendo Bien. autocrítico, ¿eh? O sea, me incluyo dentro de esta Sí, sí, idea. sí. Bien. Rubén, esta live está siendo grabada y a partir de mañana la van a poder volver a ver en el canal de YouTube de la 14 bis 2020, al cual invitamos a que se suscriban. Te cuento que ahí se ha sumado el profesor Clever, nuestro gran amigo Clever, que es Hola, de Clever. Capim Grosso, una ciudad del interior de Bahía, Capim Grosso, y lo tuvimos acá en el Celebra Brasil, una fiesta muy importante que tenemos en Buenos Aires de la colectividad brasilera, así que gracias por estar allí. Eh, Así que Alemania, Francia, y decime, ¿es también así numeroso los grupos que en Francia, Alemania, transitan por esto? Es decir, quizás no llegando al nivel y la cantidad de España, pero digamos, ¿es una realidad importante o no? Por lo que vos sabés. Totalmente. Ah, Totalmente. sí, Es que de hecho ya te diría que en Europa, en toda Europa, el fenómeno, el fenómeno percusión afro-brasileña es un fenómeno que ha movido todo. Ha movido el concepto de reunión de la gente, ha movido el concepto de movimiento manifestante, ha movido todo, todo. Se ha convertido en un fenómeno de verdad. Un fenómeno en algunos aspectos demasiado fanático, y matizo eso de fanático, que realmente lo utilizan para todo y para todo no. Para todo no. Quiere decir, a mí me proponen actuar para un partido político y no quiero saber nada, porque claro, la percusión afro-brasileña no es eso. De hecho, incluso sale más de contra eso. claro, El movimiento revolta nace de las calles. Entonces, el ritmo, el ritmo que plantea la percusión afro-brasileña es muy visceral, es muy orgánico, es muy de romper las normas y crear unas normas naturales y humanas. Entonces, sí, se extiende como fenómeno, ha cambiado el chip de mucha gente, y yo creo que seguirá cambiándolo. bien, 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 bien. No sé si te he contestado, ¿eh? Perfecto. No sé si te he contestado, pero Sí, 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 perfectamente. ¿no? Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, Contemporánea Brasil, Chalis y Hostel, de Salvador de Bahía, en Río Vermelho, Prefectura, Municipio de Vicente López y AIR Percusión. Recordar que mañana a las 15 horas tenemos el gran reportaje
a Néstor Madrid, espero estar a la altura de las circunstancias, pero de estas cosas vamos a hablar, vamos a hablar de todas estas cosas que nos gustan y nos encantan. Bueno, Rubén, la verdad que una charla muy interesante, seguramente quedaron cosas en el tintero y muchas cosas Sí, nos para seguir podríamos tirar aquí hablando. muchas horas hablando sobre esto. Sí que te Con quería decir seguridad. sí que te quería decir Con una cosa seguridad. con respecto a mi proyecto de Rubén Secreto de Sion, que para mí es muy importante porque estamos en plena evolución, si me dejas este minutito, de decirte Pero que claro. estamos a puntito, este miércoles que viene sacamos nuestro segundo videoclip y tiene mucho que ver con todo esto que hablamos. A La ver. música que nosotros planteamos desde Rubén Secreto de Sion es una música que plantea un punto de vista positivo, con tratado de cariño, con respeto. Y realmente esta canción que hemos hecho como habla de eso, la mejor positiva, una vida sana. Entonces, y desde ese punto de Stamba, ¿no? Que está muy presente en todo nuestro repertorio. Entonces, bueno, eso que creo que es importante que se siga haciendo hincapié en que lo que intenta movilizar la percusión afro-brasileña, sea en el proyecto que sea, locos, banda, etcétera, tenga el objetivo en el corazón de la persona. ¿Y por qué el grito de Sion? ¿Por qué el grito de Sion? ¿Por qué le pusiste ese nombre a ese proyecto? Bueno, porque varios motivos. Porque es un grito a nuestros orígenes, es un grito al origen natural de la persona y porque cuando estuvimos buscando nombre, bíblicamente Sion pertenece a lo que pertenece, ¿no? A esta parte del origen. En cualquier cultura Sion aparece con diferentes nombres, porque el hijo de uno del grupo se llamaba Sion. Entonces dijimos, esto es una señal, esto tiene que ser algo. Entonces decidimos que fuera ese grito del origen. Aunque no hacemos una música excesivamente tribal, pero sí que ese origen mental y emocional está muy presente. Hoy no te digo bien, no te digo bien. Sería genial. De hecho, me encantaría viajar a Argentina, a veros. Aquí tenéis una casa en Murcia. Perfecto. Ay, te pierdo, te pierdo. Te escucho fatal. A ver, te decía que agradecido y en cualquier otro momento nos vemos. Un placer y un honor estar charlando contigo. Muchísimas gracias por el trato y por invitarme a esto. Un gran abrazo, Rubén. Saludos a todos los amigos y amigas de ese bloque maravilloso Dakitu. Bueno, ha sido otra noche más de tambores a vivo. Mañana 15 horas, a dormir y a descansar bien, que mañana tenemos la live más, eh, el desafío más difícil para mí, pero la más interesante porque tiene que ver con el pasado, el presente, pero sobre todo con el futuro de este género maravilloso que es el tambor latino. Muchas gracias, nos vemos hasta mañana. Esto ha sido Tambores a Vivo.